Le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, acá en los estudios. Y ya nos llena de alegría, pues ya me regaló un libro. Entonces ya, con eso ya ganó. Garronero ya ganó. ¿Qué yo garronero? Yo no le pedí nada. Yo no, pero Fernando, ya estás contento. Ahora vamos a especulación. Sí. Acércate. Especulación inmobiliaria. Fernando Muñoz acá con nosotros. ¿Fuiste en alguna oportunidad legislador de la Ciudad de Buenos Aires? Sí, el reemplazo de Susana. Algo Rinaldi. fugaz. Sí. Algo fugaz, un tiempito Sí, ahí fugaz. conviene de algo fugaz. Bien. Perú 130 tiene que ser lo más fugaz posible. Entrar, tratar de concretar duro. 2 o 3 cosas y salir. Es duro para un peronista. Como estar ahí. Petrelli, toco y me voy. Exactamente. 1 año tuve. Sí, 1 año. Pentrelli, ¿te das cuenta? ¿Qué año es Pentrelli? Yo lo conozco, pero no lo vi. Yo reconozco que no lo vi jugar. Yo sí lo vi jugar en Racing a Pentrelli, lo vi jugar en Racing. Bueno, Fernando, bienvenido a los micrófonos de Para el Pueblo que fue, a Radio Rebelde. No sé si viniste alguna vez a la radio. Estuve en la radio, pero cuando estaba en ¿Urquiza? En Gascón. En Villa Urquiza. En Villa Urquiza. Bien, Hace bien. muchos años. Sí, Bien. creo que con un programa que tenía Federico Bernal, si no me equivoco. Ah, mira vos. Tenía que ver mucho con el tema Malvinas. Ah, bien, especialmente. bien. Federico era el BUP, era Federico Bernal. Era un especialista, pero militaba en el MUN, me parece algo así. Sí, él se especializaba más en el tema energético. Energético, sí. Creo que había trabajado hace con mucho que Debido. no se lo escucha, ni Sí, hace mucho. Y era sabía un montón. Bueno, el título de tu libro habla centralmente de lo que te estás ocupando, lo que estás militando ahora con fuerza. La desigualdad bajo techo, más de 100 años de alquiler, por Fernando Muñoz, con prólogo de Lucy Caballero. ¿Quién es Lucy? Contanos. Lucy Caballero es una de las referentes nuevas, digamos, jóvenes de Ni Una Menos, Ah, mira vos. del feminismo. Pero ella se especializa sobre todo en la cuestión endeudamiento, la cuestión del endeudamiento privado, el endeudamiento de las familias. De las Esa es familias. La temática que más... De hecho, creo que está haciendo un encuentro federal estos días. De hecho, uno de los rubros más importantes del endeudamiento es el pago del alquiler, ¿no? Exacto, está muy relacionado, por eso Sí, también. Por fue eso un gobierno que se precie debería poner una norma que el alquiler no pueda superar el 25 o el 30% del ingreso. Sí, vos sabés, Marcelo, que paradójicamente el alquiler en la Argentina está atravesado centralmente por algunas decisiones que tomó el primer gobierno peronista. Inclusive diría antes la revolución del 43. El 30 de junio del 43 es una fecha simbólica, histórica del alquiler, a tal punto que todas las medidas contrarias que se tomaron después, en general se eligió la fecha 30 de junio. Ha quedado como un símbolo de una medida revolucionaria como la del 43, que fue la suspensión de los desalojos, el alquiler sin plazo, esto es la prórroga de los contratos. Claro. Entonces termina el contrato y luego ya la legislación peronista decía, se votaba en el Congreso en general 2 años más, Sí. y el control del precio. A tal punto que yo a veces recuerdo que en los 60 era muy difícil identificar en el barrio quién era inquilino, porque en realidad era gente que eran familia que estaban hacía Muchísimos años, claro. Eso eran casi todos inquilinos, te voy a decir, por lo menos cuando Claro. yo eran todos inquilinos. Sí. Muy pocos eran propietarios. Sin embargo, el vecindario, la comunidad, digamos, no diferenciaba, porque estaban hacía muchos años. Esa protección del Estado tuvo algunos momentos, idas y venidas con la Libertadora, que sacó a la protección a los inquilinos de hoteles, declarados huéspedes. Luego Frondizi hizo una ley por la cual ya no se podía defender, digamos, aquel inquilino que estaba 15, 20 años viviendo en un hotel, que en general eran familias trabajadoras, en esa época eran familias obreras centralmente. Ahora ya son más bien celdas sociales los hoteles, son lugares para meter adentro al que vive en la calle. Exacto. Pero en esa época generalmente eran familias obreras, sobre todo se notaba acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? El arrastre de los inmigrantes. Que fueron a pagar. Exacto, lo que era el conventillo y luego los mismos dueños de conventillos, sobre todo los que ya toman la titularidad de los conventillos después de la década del 30, que son muchos de la comunidad española que vinieron acá,
que hicieron negocio con el tema Sí. de los hoteles. Bueno, eso quedó fuera de la legislación, pero hubo dos dictadores, Onganía y Levingston, en referencia a esto que vos habías dicho del valor del alquiler. Onganía, lo que hizo un 30 de junio, terminó con la protección de los alquileres para el trabajo. El alquiler comercial y el alquiler industrial también estaba protegido por la legislación peronista. Sí. De hecho, mi viejo tenía con los hermanos una zapatería en Flores y a ellos los desalojaron. Empieza el desalojo en el 69, pero ellos venían con un alquiler viejo desde el primer gobierno peronista. Entonces, Onganía dice, bueno, mantenemos la protección para vivienda, terminamos con el alquiler para el trabajo y que empiecen un contrato nuevo al precio que quiera el patrón. Y Levingston lo que hace por decreto es ponerle un límite de 25% de los ingresos. Todo esto voló. Después en el 73 hubo una legislación más protectora, pero después voló definitivamente, diría, con Martínez Dios. Con Martínez Dios. Claro. Eso vuela definitivamente. Y después los hijos de Martínez Dios, con Cavallo, con Duhovne, con ¿cómo se llama? Caputo y compañía. Sí, el mismo Alfonsín, que mandó un proyecto de ley de alquileres al Congreso, deja claro que el Estado no va a regular ni el precio ni el plazo. Esto es que no va a haber más prórrogas y que el precio va a ser el que defina el mercado. Ya él lo plantea. Y como también la dirigencia en ese momento peronista, la dirigencia del 83, es una dirigencia que viene, digamos, con todos los golpes que había sufrido el peronismo. Es una dirigencia sin los exiliados y sin todos los compañeros que habían sido asesinados en la dictadura. Es una dirigencia, digamos, muy dubitativa. Y también me acuerdo que en el debate de la ley de alquileres, Martiarena, que era senador por el PJ de una de las provincias del norte, de Jujuy, él dice, prácticamente pide perdón, como que el peronismo no va a volver, garantiza, al régimen anterior, al viejo régimen peronista. Eso se lo escuché decir a muchísimos funcionarios. Bueno, que no y vamos a esto se va volver nunca al repitiendo. primer peronismo. Y esto se va repitiendo. A lo largo de toda la democracia, ya prácticamente el alquiler abarca un 80-90%. Es el alquiler más caro de la historia. Sí, claro. Pero lo otro que se modificó en el alquiler es que también de cuando éramos pibes, que lo que pagaba era nada más que la renta, era el valor del alquiler de la vivienda. De a poco se fueron incorporando otros grandes actores, grandes capitales que también le empezaron a sacar jugo al alquiler. Una vez que la dictadura dijo el alquiler dura 1 año y medio y se termina y por lo tanto va a haber contrato cada 1 año y medio, va a haber mucho más alquileres, o sea la gente va a tener que pagar mucho más porque el precio era libre cada vez que se firmaba nuevo contrato, como ahora, ahí aparecieron las inmobiliarias porque sabían que era un negocio el tema de cobrar la comisión. Después aparecen los seguros de caución, la garantía de seguro. Eso es una firma de Alberto Fernández cuando es superintendente de seguros de Menem, que habilita a que se pueda dar el seguro para los alquileres. Hoy representa entre 1 millón y 1.200.000 pesos para un inquilino tener que sacar esa garantía. Entonces, esos grandes jugadores son la financiera, las administradoras de consorcio, las cámaras inmobiliarias, la cámara constructora, han constituido una familia de lobby muy poderosa, y del otro lado prácticamente, digamos, es, bueno, arreglate como puedas, ¿no? Pero también aparece, vos hablabas del 1969, de la época de Perón, también hay un factor que no existía, por lo menos hasta el 69 no era marcado, la inflación. Las cifras de inflación tan variables, tan grandes, en algunos casos hiperinflación, que distorsionan totalmente el valor de las cosas, ¿no? Sí, pero, a ver, sí, es verdad eso. Durante los 2 primeros gobiernos peronistas también tuvimos una tasa de inflación importante. Ahora vos fíjate que se mantuvo congelado el alquiler y cuando se termina el gobierno, o sea, cuando se da el golpe de la fusiladora, el alquiler promedio representaba para un trabajador el 8% de los ingresos. Claro. Es el valor más bajo de la historia. Y también durante la etapa del kirchnerismo, la inflación
hace que aumente el alquiler, pero también se aumentan los salarios. Entonces la balanza queda más o menos, siempre perdiendo el trabajador, pero más o menos más equilibrada. Claro, sí, es cierto. Eso lo que hay es una transferencia. Cobrar y bueno, hay una transferencia de una renta para vivir bajo techo. Ahora hay otras cosas que podría hacer el Estado, que es regular el tema de las viviendas vacías que hay, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, vos sabés que eso es algo que inclusive hay muchos proyectos de ley se presentaron, y yo siempre aclaro algo, pero para que tomemos dimensión también de la relación de la política con el mercado inmobiliario. Cuando fue la discusión esta que decía de la ley de alquileres de Alfonsín, eso se votó en octubre del 84. Una de las primeras reacciones que tuvo el mercado inmobiliario al finalizar la dictadura, antes de que finalice, cuando ya se veía, antes de Malvinas inclusive, empieza a retirar vivienda del mercado porque dice, si vuelve la democracia, esto seguramente nos van a poner las mismas condiciones que nos ponía el peronismo. Entonces hay un retiro muy fuerte de vivienda. Te estoy hablando del 83. Cuando se discute la ley de alquileres en el Congreso, es reiterado, duró 6 meses el debate, es reiterado el relato de los diputados, de los senadores, diciendo, apurémonos porque sigue habiendo faltante de vivienda. Entonces, la solución que le encuentran a la cuestión de la vivienda vacía es que está en la ley 23.091 de Alfonsín, estuvo vigente esa ley hasta que se reformó el Código Civil, hasta el 2015, desde el 84, y dice esa ley que habilita a todos los municipios y provincias del país a poner un impuesto que grave la vivienda vacía. Ningún intendente y ningún gobernador durante 30 años utilizó ese artículo. Nadie se atrevió a ponerle un impuesto especial a la vivienda vacía. Por eso yo cuando presentan esos proyectos digo, muchachos, no nos engañemos, digamos la verdad. Bueno, es el mismo tema del impuesto a las grandes fortunas. Nadie se anima a ponerlo realmente como tiene que ser. ¿Cómo ha pasado, y se refregó en la cara el otro día a la Sheinbaum, a Milei? México este año recaudó 20.000 millones de dólares de los impuestos adicionales a las grandes fortunas, ¿no? Sí, ahora estos días, ¿no? La semana pasada creo que fue eso. Sí, me parece que en el caso del alquiler se fue construyendo un solo relato, un relato del mercado, digamos, y que es la cuestión de que en la Argentina son todos pequeños propietarios que tienen una sola vivienda en alquiler y en ningún momento el gobierno, los gobiernos populares dijeron, bueno, volvamos como en el 43 que se hizo una cámara de alquileres pública, estatal, que duró hasta la época de Onganía, y registremos ahí los contratos, así sabemos quiénes son los titulares, cuánto cobran, cuál es el estado de la vivienda, si es una vivienda vieja, una vivienda nueva, comparamos precios, podemos dar una opinión. Bueno, en Argentina eso no existe, nadie sabe realmente, y sobre todo agudizado con el fideicomiso creado por el menemismo, donde ya directamente no sabe quiénes son los dueños del edificio. Ahora, yo te digo, yo no sé la magnitud de únicos propietarios que alquilan. Pero, por ejemplo, yo vivo en un edificio de clase media-baja en Villa Crespo. Hay unidades, las unidades del frente son grandes, pero las demás unidades son chicas, de un ambiente, menos de 50 metros. Hay varios, porque hay 20 y pico de propietarios, hay varios que son inquilinos jubilados, que son, propietarios jubilados, que complementan su ingreso, nosotros lo sabemos porque estamos en la administración, complementan su ingreso magro como jubilado con el alquiler de la vivienda. Es posible. Cuando se desocupa la vivienda, los tipos ya viven como cualquier jubilado, durante meses por ahí hasta que lo vuelven a alquilar. O sea que es como que un pobre le alquila a otro pobre, una cosa llamativa. Sí, bueno. Hay casos, no digo que sea generalizado. Si vamos a un caso incluso más extremo, el alquiler en los barrios populares es un fenómeno de fines de los 90, antes no existía. Si uno se remite a Bernardo Berbisky, con sus Villa Miseria también es América. Con Villa Miseria también es América, ahí lo que él testimonia de esa villa que él ve en el oeste del conurbano,
donde alguna vez contó Horacio Berbisky que los domingos lo llevaba, él tenía 10 años, lo llevaba a tomar testimonio a esa villa, y de ahí construyó él esa novela fabulosa, que es de antes del 60. Él ahí cuenta de cómo llaman a sus familiares y la familia duerme en el piso y le deja la cama al familiar. O sea, el sentido de comunidad y de solidaridad que uno ve en ese libro, uno lo lee y parece Argentina New Era. Dice, esto no ocurrió nunca. No, pero yo te digo, yo conozco, por ejemplo, la Carbonilla en la Paternal, donde van en alto, ya tienen 4 o 5 pisos, y los 4 o 5 pisos son alquilados, los alquilan. Bueno, donde hay un movimiento infernal es en la Villa de Retiro. En la Villa de Retiro es impresionante lo que ha crecido. Parece la Rosalía, ¿cómo se llama? La del Río. Río de Janeiro. Sí. Pero vos sabés que en estos días que están mandando los proyectos de ley, el Ejecutivo, Milei, y seguramente vamos a empezar, me parece muchos de nosotros, a entender un poco todo este proceso que viene de años, que es de este permanente discurso y machacar, digamos, que hay de la vivienda propia. ¿En qué sentido lo digo esto? En su momento Margaret Thatcher inauguró algo que en Europa no existía, que era la titularidad de la vivienda. En Europa había prácticamente 48 millones de viviendas públicas alquiladas. Fue un movimiento muy fuerte en la Segunda Guerra, cuando tuvieron que relocalizar población por el tema de las fábricas de armas, digamos, para que fueran a trabajar en las fábricas de armas, y se reconstruía la vivienda y se le alquilaba. Sabían si después volverían a su pueblo o se quedaban ahí. Margaret Thatcher dijo, no casualmente, no fue la única que dijo esto, dijo, vamos a dejar de ser un país de proletarios y vamos a ser un país de propietarios. Esa frase, algunos se la adjudican a Pinochet. Digo, Thatcher, Pinochet. Y otros se lo adjudican al ministro de Viviendas de Franco. Digo, Franco, Pinochet, Thatcher. Sí. No, los tres ya más o menos vemos el perfil. Una línea media de lujo. Sí. Ahora, el que fue más claro en esto fue el franquismo, que, digamos, venía de enfrentar una fuerte resistencia, como fue la Guerra Civil Española, de un importantísimo sector de la clase obrera española, anarquista, y que ellos se plantean que la mejor manera de que el trabajador quedara atado a cierta disciplina era tener que pagar un crédito hipotecario a 30 años. Esto es un planteo que hace el franquismo. Ahora, más allá de eso, Margaret Thatcher le dio la titularidad a un montón, porque aparte le rebajó el 40% del precio del valor de la vivienda esa pública, y accedieron. A partir de ahí Inglaterra retiró, que era la recomendación del Banco Mundial en los 90, retiró la inversión en vivienda pública. Ahora tienen un problema muy grande. Ahora, acá en la Argentina, paralelamente, se dio que una vez el diario La Nación hizo un estudio de cuánto valdría la Villa 31 a precio de mercado. Sí. O sea, él decía, si un grupo económico viene y le pone la plata, ¿cuánto vale la tierra esa para después construir? Bueno, uno de los artículos que está mandando el Ejecutivo, lo escuché hoy esto en la radio, es el tema de que los titulares de los barrios populares, los que tienen la titularidad de la vivienda, puedan venderlos a personas jurídicas, no a personas físicas, directamente a una empresa, a un grupo empresario. Bueno, digo, ahí la idea los oros de la vida, ¿no? Ahí surge la idea de Ramiro Marra para solucionar el problema. Por algo Ramiro Marra dijo que había que bombardear. Fernando, me hiciste acordar que, bueno, los ingleses también más o menos lo pusieron en práctica acá, eso de tener atado al trabajador, cuando hicieron los ferrocarriles, que hacían las viviendas cerca de las terminales, de las estaciones de los ferrocarriles, que donde se las daban en uso, pero no se las vendían, ni mucho menos se las iban a regalar. Al trabajador ferroviario. Al trabajador ferroviario lo tenían agarrado por la vivienda, ¿no? Y bueno, todo lo que hicieron los ingleses con los ferrocarriles, ¿no? Sí. Por otro lado, y en relación al transporte y la vivienda, porque el peronismo, ese primer peronismo, no solo
regula fuertemente el alquiler, sino que se da una política pública de construcción de viviendas enorme, ¿no? Y esa que nunca más se repitió en Argentina. No, en esa dimensión no. Y con esos créditos, estamos hablando de un banco hipotecario, primero que era estatal, nunca más volvió a hacerlo desde que se lo entregó a Elstein, el menemismo, cuando Elstein era socio de Soros, justamente. Claro. Un banco hipotecario que daba el crédito 30 anual, 100%, o sea que no había que poner ningún anticipo. Claro, anticipo. Por lo tanto, realmente era para la sí, familia para ayudar, obrera. Para facilitar la cosa. Y te ponía también los arquitectos, eso lo ponía el banco, sí. Digamos, ¿no? Los planos, todo ponía el banco. Vos no gastabas un mango, vos agarrabas, ocupabas la vivienda y pagabas. Y la garantía era el recibo de sueldo, creo, ¿no? La garantía era el recibo de sueldo, pero además esa treintanial, como hubo un proceso inflacionario, yo unos tíos allá en Muniz, cerca de San Miguel. Sí, pagaban 15 cuotas juntas. No, lo que pasaba era que directamente allá por los 60 dejó de ir el empleado, el cobrador del banco hipotecario, porque dijo que no les convenía el viaje. ¿Le iba más caro el boleto? Claro, te daba un taloncito en esa época. Claro. Sí, sí. Bueno, cosas que han pasado, ¿no? No, pero hoy en día, ¿cuántos inquilinos calculás hay en la Argentina? Yo creo que según el censo hay 21, 22% en todo el país y un 11% que considera que viven o en tierras, digamos, fiscales, que no tienen titularidad de vivienda, o en casas colectivas, como se dice, ocupadas. Un 11% dice el último censo y un 21% de inquilinos. En el caso de la ciudad de Buenos Aires se da una proporción casi del 45%. Ahora, del mismo censo surge que la franja etaria de entre 30 y 44 años, el 50% alquila. Lo cual nos indica que si no tenés políticas públicas claras para de acá a 20 años, cuando sean o no sean jubilados, porque no sabemos qué va a pasar con el sistema previsional, vamos a tener una crisis de vivienda fenomenal, porque es cierto que todavía el sector, digamos, de mi edad, yo tengo 66, es el porcentaje más bajo que hay. Ahí todavía se da un proceso, sobre todo de herencia, digamos, de que quedó una herencia. Claro, algo ligás. Porque es muy difícil, claro, de que... Yo, por ejemplo, los jubilados que vos nombrás, difícil es que un jubilado pueda sacar un crédito y comprarse una segunda casa. Ahí... Son familias que viven así. Son familias, claro, que vienen. Ahora, esa pirámide se te va achicando hasta que llega un momento que ya no queda vivienda para nadie. Muchos terminan vendiéndolo porque le conviene más venderla que alquilarla. Sí, y según otros, la coyuntura política, ¿no? Sí, y otros de vivienda única familiar, como se dice aquel que tiene una sola vivienda, está acogotado porque no puede pagar las expensas. Claro. Un fenómeno que a mí me pasó mucho en la pandemia. La pandemia, de entrada, a mí me noqueó cuando el Estado, el gobierno en ese momento de Alberto Fernández, había hecho un cálculo de la cantidad de subsidios que se iban a pagar. Ahora que había un subsidio que era para los trabajadores, y se quedó, pero no corto. Creo que habían calculado 2 o 3 millones y terminaron dándole a 8 millones. Yo dije, acá evidentemente el Estado no tiene idea de lo que pasa, no hay ninguna información. Eso era muy común en el gobierno de Alberto Fernández. No tenían ni idea. Y yo después pensé, dije, ¿y los comerciantes que están cerrando? Los de barrio, el tipo de barrio, la mujer que tiene la mercería, ¿pagarán las expensas? ¿Se le estará acumulando? ¿Quién tiene esa información? Yo me preguntaba, digo, ¿qué? No va a la Junta Comunal a tocar el timbre y decir, bueno, ¿por qué tenés un aviso de venta? ¿Qué pasó? ¿Se te terminó la plata? ¿No podés pagar las expensas? ¿Te están por liquidar la vivienda? ¿A dónde vas a ir a vivir? Bueno, se duplicó la cantidad de inquilinos, volviendo a la pregunta tuya, desde el 2000. En la capital, ¿no? No, a nivel nacional se duplicó. ¿En la capital siempre fue tan alto, así el 45%? No, la capital también creció muchísimo. La capital era, en la época del menemismo, 25% aproximadamente. No, hay un crecimiento vertical, digamos, del alquiler en todas las grandes ciudades.
Y en la ciudad de Buenos Aires hay mucha vivienda unipersonal también, mucho alquiler unipersonal, una sola persona, ¿no? Sí, sí, porque sobre todo en barrios como Palermo y Caballito, donde el promedio de los hogares, bueno, ustedes vieron que bajó muchísimo, nosotros estábamos más acostumbrados al hogar de 4 o 5 Sí, claro. 5 personas. Sí, ahora estamos en 2,3 en la ciudad de Buenos Aires. pero Y hay barrios donde tenés 1,8, entonces hay mucho inquilino individual, sí. Cuando se calculaba de a 4, no se calculaba la cantidad de divorcios que fueron impresionantemente, y ahí provoca el unipersonal, que sea el hombre que se va a vivir solo. Sí, todavía me acuerdo de un libro de Oberdan Rocamora, Oh. alias Jorge Asís, que es de la dictadura, el comienzo de la dictadura. Él trabajó en todos lados porque vos sabés que sus orígenes de la información vos sabés que no son muy transparentes. Nunca le faltó trabajo a ese muchacho. Hay un libro de él de Oberdan Rocamora del 77, 78, debe ser, donde ya tienen problemas para separarse, una pareja. Un amigo de él cuenta, pero por el valor de los alquileres, toma la decisión finalmente de quedarse. Bueno, ahora está ocurriendo eso, Bueno, ya verídicamente, hace digamos. años que está ocurriendo eso, y además me lo contaba un amigo psicólogos y abogados, que sacan cuentas y que no hay manera de que se puedan ir a vivir separados. Entonces siguen viviendo juntos, pero no los une el amor, sino... Mal, claro. Pero la misiadura, mal, la misiadura, claro. lo que pasa es que para vos, que vos vivas solo, tenés que tener un nivel de ingreso importante. Sí, claro que sí. Porque el alquiler, vos decís que es el 80% del ingreso de una persona, ¿no? Y hoy, si el promedio hoy de un trabajador es 1.100.000, 1.200.000. Promedio de alquiler. No, yo promedio, ojalá fuera. El trabajador en blanco, digo, ¿no? Ojalá fuera, yo creo que es más bajo. Más bajo. Y un alquiler de un ambiente está alrededor de 800.000 pesos. No creo, un monoambiente, No, mono 450, sí, pues. sí, 450. Sí. Depende del barrio Sí. también, ¿no? Sí, igual el gran problema justamente es que yo alquilo ahí en Paternal, y el gran problema es que vos podés tener un vecino que alquila el mismo departamento, la misma antigüedad, la misma superficie, y le cobran 30% más, porque en realidad nadie fija el precio del alquiler. No, cualquier cosa puede Hay ser. un antecedente reciente, digo, de este siglo, por así decirlo, del 2011, que ha pasado como yo por la legislatura, de manera fugaz. El 2011, Teresita Quintela, la hermana del gobernador, que era senadora, presentó un proyecto grosso, importante, no por Carlos Grosso, justamente, un proyecto importante de regulación de los alquileres. Tiene como 4 o 5 páginas de fundamentos. Ella se remite también a lo que fue el peronismo, plantea crear una organización estatal donde se tengan que registrar los contratos, planteaba que fuera de 5 años, y ella dice que hay una manera de fijar el precio del alquiler, y que es el valor fiscal de la vivienda. Porque el valor fiscal de última lo tiene que votar nuevamente cada municipio. Tiene que levantar la mano y decir, bueno, para el año que viene los impuestos aumentan tanto, el valor fiscal de la propiedad es tanto. Yo decía, le ponemos un porcentaje al valor fiscal. El valor fiscal lo fijan los municipios porque también la provincia, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires Sí. fija un valor fiscal. Sí, tenés razón. El impuesto inmobiliario en provincia es provincial, es cierto. Bueno, acá en la ciudad también el impuesto lo fija la legislatura, acá hay una cámara única, ¿no? Pero digo, ahí le transferís una responsabilidad al Estado. Claro. Dice, bueno, ustedes son los que fijan el precio todos los años, y sobre eso ella planteaba un porcentaje. Entonces con eso, dice, se regula el alquiler. Lo que pasó con ese proyecto de ley, y esto me parece quizá interesante porque es una muestra más de cómo funcionaron algunas cosas, fue que Pichetto pidió disculpas públicamente, porque era el presidente del bloque del Senado. Hay una carta de él al diario La Nación. Casi lo invitamos, pasó por la puerta de la radio y casi lo invitamos a charlar con vos. Mira vos, encantado. Es Con él se puede hablar. Es el que dijo hace poquito que él, el DNU 70 de Milei,
no apoya la derogación porque con eso volvería la ley de alquileres. Tiene una obsesión el hombre por el tema de la regulación de los alquileres, pero en ese momento mandó una carta que está publicada en La Nación en el 2011 donde dice que el compromiso, dice, del bloque y del gobierno es que no se va a tratar el proyecto de Teresita Quintela. Ahí nos dio a nosotros una medida de que realmente había que involucrarse en el tema, porque dijimos, esto es, digamos, intereses monstruosos, ¿no? Claro. Y en el 2015, cuando se reforma el Código Civil, también ahí hay una intervención muy fuerte de las cámaras inmobiliarias y la de administradores, porque ahí cambió el concepto también de las expensas. A partir del 2015 dice, las expensas extraordinarias son las que vota el consorcio. Entonces yo soy inquilino y decís, no, pero votaron el cambio de la ascensión. Claro, el administrador también se ve beneficiado en edificios donde hay muchos inquilinos. Dice, de paso yo agarro la mía. ¿Qué te parece? Le agarran la de él porque le deja el del ascensor, el plomero, el pintor, el otro. Los administradores son de terror. Es una cámara brava, sí, las conozco. Difícil de combatir. No, y aparte hay una legislación de la ciudad que les otorgó el manejo de la cuenta bancaria, un montón de prebendas que antes no tenían. Tenían un consejo que lo controlaba, el consejo está decorativo, el consejo de administración. Sí, ya en la dictadura se planteó el tema de que tenía que ser una administración, porque antes también, en el boom que había habido en los 60 de propiedad horizontal, eran los propietarios los que administraban el edificio. Eso es algo. Por eso digo, se fueron creando corporaciones y se nos complicó. Volviendo al conurbano, yo conozco algunas experiencias de municipios del conurbano, por ejemplo Avellaneda. El intendente construye muchísima vivienda, las adjudica gratuitamente, sobre todo a los trabajadores municipales. No es muy transparente la adjudicación, te voy a decir, pero hace mucha vivienda y construye. Es como su especialidad. La obra pública de Jorge Ferraris es su especialidad. Construye mucho y casas dignas, por ahí no tan grandes, pero dignas, y porque tiene terrenos disponibles que se apropió el municipio, viejas fábricas, desgraciadamente, que cerraron, grandes plantas industriales, sobre todo en la ribera del río, o donde había centros industriales, en Sarandí o en Domínico, en varios lados de eso. No en todos los municipios es eso, ¿no? Porque yo no conozco tanto la realidad de otros municipios, pero la construcción municipal no es tan vasta, ¿no? No, yo creo que además se frenó muchísimo, hay algunos municipios, como decís vos, que le dan pelota, pero la verdad que por el seguimiento que yo hago, cuando se entregan viviendas, se habla de 30 viviendas, de 25 viviendas. Acá estamos hablando de 3,5 millones de hogares que alquilan. Es medio interminable. Y el plan de que más de un gobierno, inclusive el menemismo lo planteó en su momento, que era retirar población de los centros urbanos y construirles viviendas. Es más viejo que en época de campo. Claro, ¿viste? Vos decís, y el Estado realmente está en condiciones de garantizar transporte, infraestructura, trabajo. Bueno, si está en condiciones realmente, ya es porque hizo una revolución impositiva, ¿viste? Vos decís, bueno, estamos bárbaros. Yo creo que eso es más tirar la pelota para adelante. A mí me parece que es bienvenido todo plan estratégico siempre y cuando se hagan cargo de la coyuntura. Claro, porque ¿qué trabajo a dónde los trasladás? ¿Dónde trabajan y dónde viven? Tenés que resolver. Bueno, no es el caso de este gobierno que destruye puestos de trabajo, que quiere cambiar las reglas laborales. Este gobierno no se puede tomar en cuenta para nada. En este marco todo esto suena hasta idealista o todo. No, claro. Bueno, pero es algo que debatimos hace pocos años, el tema del 1.000.000 de viviendas populares, de dejarle la ciudad a los ricos. Vos decís, ¿realmente creer en un país donde la descentralización, con el territorio como Argentina, donde la descentralización la podés hacer de manera brutal? Yo creo que es imposible, ¿viste? Fernando, una de las grandes tareas pendientes del ciclo kirchnerista, la construcción de vivienda. Sí, construyeron muy poco. Y también darle pelota al que tiene el problema hoy. Sí. Digo, porque es como creo que también pasó, cómo se subestimó el trabajo de aplicaciones. El trabajo de aplicaciones se lo subestimó, el del Uber.
Bueno, hoy mismo se sigue hablando, y bueno, pues son los que votaron a Milei. Pero, claro, ¿no te das cuenta que cada vez los mismos compañeros de laburo cuando salen se dedican, digamos, al Uber? Hay un muchacho acá cerquita que labura en una playa de estacionamiento y me dice, vive en la provincia. Me dice, no, cuando vengo me anoto, dice, en el Uber para traer alguno. Y cuando vuelvo para allá también. Está todo el mundo, está cagado de hambre. Digo, bueno, tenés que darte una política para ese sector. Sí. Bueno, lo mismo pasó con los inquilinos. Nosotros logramos en el 2020, cuando comenzó la pandemia, me acuerdo lo primero que hicimos fue escribirle a Alberto Fernández planteándole el tema de que si no se podía, mirá qué cosa absurda, si no podés salir de tu casa, si hay ¿cómo se llamaba esa sigla? Que era la obligación de quedarte en tu casa, sí, la reclusión en los hogares. Exacto, para no contagiar. Que era una sigla, sí. Es decir, si no podés salir, el 90% de los inquilinos, el alquiler tiene que ir a la inmobiliaria a pagarlo. En Argentina no. Ni siquiera había un planteo de decir, no, escuchame, está todo bancarizado, hasta los secuestros virtuales. Sí, hasta las coimas. Hasta las coimas. Y en cambio vos que sos inquilino no te dan ni siquiera un CBU, no, me lo niegan, tengo que ir con la plata encima. Bueno, nosotros dijimos, no va a poder ir con la plata. Entonces, lo primero que tenés que poner es que el alquiler continúa hasta que termine esta situación, porque lo único que falta es que el tipo se quede y le diga, no, la mudanza no la puede hacer, y el otro le haga juicio. Bueno, había un montón de motivos para decir, suspender los desalojos y congelar el precio, porque si estás hablando de que hay 8 millones que lo tenés que bancar con un subsidio, obviamente que el que tiene que pagar el alquiler, por lo menos congelárselo hasta que pueda empezar a pagarlo. Bueno, sin embargo, a los 3 meses se votó la ley de alquileres, que nosotros habíamos impulsado el tema de la ley, pero dijimos, ¿y por qué en este contexto una ley de alquileres? En junio del 2020, ¿qué necesidad tenemos? Si tenemos el decreto ese del Ejecutivo donde dice que no lo pueden tocar a nadie. Ahora me hace la ley de alquileres, a más de uno le dice, vamos a hacer el contrato nuevo con la ley de alquileres. Bueno, esa situación, esa presión que sintió también el inquilino, bueno, tuvo que ver con que a partir de la ley de alquileres lo que demostró el Estado Nacional es que no le interesaba hacerla cumplir siquiera. Ni siquiera eso. Entonces muchos firmaron contrato y después decían, che, ahí en el contrato me puso que me va a aumentar cada 3 meses, o me está llamando, cuando la ley decía que era una vez por año, o me está llamando para decirme que se quedó corto, que le tengo que pagar más. ¿A dónde voy? Y no tenés dónde ir. Claro. No te da pelota a nadie. Tiene la misma concepción que los liberales, es un acuerdo entre partes, arréglatela. Claro. ¿Y este gobierno tiene un plan para los alquileres? No, este gobierno el plan es un poco tiene que ver con esto que te decía, de que va a ir inclusive hasta por los barrios populares. Este gobierno, lo primero que firmó, cuando firmó el decreto 70, la introducción del decreto 70 del 2023 de Milei dice, se deroga la nefasta, le agregó ese adjetivo, sí, la nefasta ley de alquileres, que él la venía planteando el tema públicamente. Había otros dirigentes que públicamente no lo decían, pero pensaban muy parecido, de que había que derogar la ley de alquileres, dejar que el mercado, porque hay una concepción también en la dirigencia y que tiene que ver con el excedente, digamos, de capital financiero que hay en el mundo, y que ese capital financiero va buscando el mercado que más lo favorece. Entonces lo que hizo este gobierno, fue volver a prácticamente una legislación anterior a la de Irigoyen. El decreto 70 es anterior a Irigoyen. ¿En qué sentido? En 1920 fue la primera vez que se puso un límite, un plazo para el alquiler, que fue de 1 año y medio. Ahora se puede alquilar por 6 meses, por 9 meses, es legal, no hay plazo. No tiene plazo el alquiler. No, obvio. Sí, de hecho se alquila internacionalmente, viene gente del exterior. Sí, pero ese es el alquiler turístico. Eso es otra cosa. Ese puede ser de 3 meses. Ya están alquilando parparticulares. Sí, a vos te puede... Sí, y varía si es amueblado o no es amueblado también. Sí, es tácitamente lo que se llama libertad de contratación.
Me pones el precio pero que querés. la ley fue derogada, la ley que dice que tiene que tener 2 años de contrato mínimo. Sí, fue derogada en el 2023. Decreto 70. 2023. Con el decreto Está en el DNU 70. Sí, por eso Pichetto dijo, yo el decreto, sí, es verdad, habría que sacarlo, pero a ver si vuelve la ley de ¿Y alquiler. el comercial de 3 años mínimo también? No, no existe más, tampoco. El comercio no está regulado hace muchos años. El comercio era de 2 años y la vivienda era de 3 desde el 2020, desde que se votó la ley de alquileres. Ahora se está haciendo en general, por lo que nosotros vemos, la cantidad de consultas que tenemos, 1 año o 2 años. Hay más de 2 años que de 1 año, pero hay muchos contratos que son Y porque se contempla la inversión que tiene que hacer el que entra en un alquiler, en 1 año no puede pagar la inversión, pero ni soñando. Claro, pero además vos te tenés que pagar el seguro de caución, si te manda la inmobiliaria al seguro, tenés que pagar el depósito, ya no es de 1 mes obligatorio como era con la ley de alquileres, te puede pedir 2 o 3 meses, te lo puede pedir en dólares, te puede pedir alquiler en dólares, te puede pedir adelantado. Sí, como era en la época de la dictadura, Claro. que te pedían 6 meses, 12 meses. Es un problema por de oferta y adelantado. demanda. Es un tema de qué hacer con la guita, de sacarte la mayor guita posible. En el caso de la dictadura, yo lo viví eso, era porque iban al plazo fijo. Juntaban guita e iban al plazo fijo. El plazo fijo, en la dictadura, como no existía el cajero automático, no existía el internet, tenías que ir personalmente a la financiera. O al banco, Ahí, mano a mano, negociabas la tasa de interés. Si no te convenía, agarraban la guita y decían, no, me voy al lado. Y había convertibilidad, o sea que negocio, te rendía mucho la plata porque no había inflación. en esa época Claro. el negocio se hacía hasta por fin de semana. Ponías la guita el viernes y te la retirabas el lunes. Exactamente. Sí, había tasa de 7 días. Entonces, por eso, la renta del alquiler muchas veces te la pedían por adelantado. Claro. El tipo quería toda la billulla, no quería que le pagaras por Claro. mes. Bueno, hoy ese método funciona perfectamente, es legal, está dentro, digamos, del decreto. En ese sentido, la legislación realmente es anterior a Irigoyen, es la más atrasada de la historia. Estamos en la peor situación, digamos, en cuanto a defensa de los inquilinos. Estamos llegando al final del programa. Fernando, te quiero pedir una visión de la situación política desde la mirada del campo popular. ¿Cómo ves el campo popular? ¿Cómo ves la reacción ante este gobierno que estamos describiendo, un gobierno salvaje que destruye el trabajo, que es antipatriótico, que se alía con la principal potencia del mundo y se baja los pantalones ante cualquier requerimiento que le hagan? Una cosa casi inédita, nunca la vimos así tan crudamente, con ese lenguaje tan directo que antes se hacía, pero no se decía, y ahora se dice. Y nosotros encontramos, acá mucho lo analizamos, que no hay una resistencia, ya no digo popular porque la hay, hablamos recién con una compañera que está encadenada, una jubilada que está encadenada al Congreso, hay resistencia, pero ¿dónde está el sector político, la representación política? Pareciera ausente muchas veces, ¿no? Creo que el campo popular está fragmentado y está sin dirección. Creo que no hay una dirección, no hay dirección ni política ni sindical. Esto no es una crítica, sino que objetivamente no veo dirigencia. El otro día con un compañero de la UOM hablábamos de la referencia que fue Saúl Ubaldini, digamos, para el movimiento obrero. Bueno, hoy creo que no hay ni un dirigente sindical a la altura, digamos, de las circunstancias que pueda unificar. ¿Yo en qué sentido le decía a este compañero el significado que tenía Ubaldini? Que Ubaldini convocaba no solo a los trabajadores, digamos, eran los tiempos en que iban los universitarios, marchaban cuando convocaba la CGT, marchaba inclusive la gente de la Federación Agraria de ese tiempo, de la gente de Humberto Volando. Era realmente, digamos, un dirigente que englobaba a distintos sectores. Yo creo que hoy está más fragmentada que nunca la clase trabajadora, más dividida que nunca. Ese fenómeno yo creo que lo empezamos a ver hace ya varios años, con esta diferenciación que había entre el trabajador y el planero. Creo que la CTA no ha logrado constituir una central representativa de los laburantes. Yo cada vez la veo
más atravesada, y con todo el cariño que le tengo a sus dirigentes, más atravesada por el fenómeno de los movimientos sociales exclusivamente, pero creo que no llega al trabajador, y a nivel de la dirigencia política, en un vacío absoluto que genera esta disputa que nadie se explica, digamos, que hay aparentemente por la dirección, por la conducción, por no sé qué, en un momento donde prácticamente nos están pasando con un tanque por arriba, digamos. Mira, hay cosas que comparto de lo que vos decís, pero y creo que casi todas tienen explicación. Acá ha habido una fragmentación muy grande, tanto a nivel político como a nivel sindical, por no haber tenido el papel que se tenían que haber tenido las dirigencias. Las dirigencias no fueron fieles a sus mandatos, a sus mandantes, y entonces eso provocó una retracción en todo sentido y un crecimiento demasiado grande de algunos sectores de las iglesias. Mucha gente se ha ido refugiando en el encuentro entre las iglesias. Los evangelistas evangélicos han aumentado muchísimo la cantidad de adherentes, y creo que eso tiene que ver con parte de lo que vos decís. Antes eran otra cosa, eran otros dirigentes. Que ahora esa discusión no se sepa, sí se sabe que es. Acá hay dos proyectos de país, como ha tenido muchas veces el peronismo, dos proyectos de país, un país más cercano a las necesidades del pueblo y un proyecto más cercano a las necesidades de la embajada yanqui. Eso, sí. Ese es el fondo de la cuestión de la disputa interna dentro del peronismo hoy. Lo que pasa es que se ocultan, no se menciona, pero está puesto a la luz. Cuando los candidatos, los tres últimos candidatos a presidente, un presidente y dos candidatos, tienen más que ver con la embajada yanqui que con el peronismo, y estamos jodidos. La explicación está clara, estamos jodidos. Exacto, tal cual. Creo que es más o menos eso lo que está pasando, ¿no? Ahora, lo cierto es que yo estoy convencido de que un proyecto como el que lleva adelante Milei en algún momento va a eclosionar, porque el pueblo argentino no es como decía el general San Martín, no es una empanada que se come con abrir la boca. Yo creo que la historia del pueblo argentino es de resistencia y de rebelión, ¿no? 20 años del 25, 24 años del 2001 no es mucho tiempo. Eso puede surgir en algún momento. Ahora, nuevamente, como en el 2001, parece que la dirigencia va a estar mirando para otro lado, y eso va a llevar el camino que el azar nos guíe. Sí, porque sí. Lo de Néstor Kirchner fue hasta azaroso, ¿no? Sí, realmente fue azaroso, fue algo... si bien él ya en el 2002 venía siendo bastante crítico, digamos, sí, de la conducción nacional de Duhalde, no aceptó ser jefe de gabinete de Duhalde. claro, no aceptó ser jefe de gabinete de un gobierno que tenía, por ejemplo, creo que lo tuvo a Toma al frente de la CIDE, Miguel Ángel Tomás, ¿sí? y lo tuvo de viceministro de Interior a Ritondo, y lo tuvo a Rucau de canciller. Sí. Digo, de ese peronismo surgió la candidatura de Néstor, porque después, en realidad no es así. me refiero a ese peronismo en cuanto a Duhalde, ¿no? No, en realidad no es así, es al revés. Duhalde apuesta todo lo que puede por Reutemann. Primero por el Gallego de la Sota. Cuando el Gallego de la Sota lo trae a la provincia de Buenos Aires y recorre la provincia de Buenos Aires, hace actos en Lomas y demás, y ve que no junta nada, no junta un Sí, voto. le va re mal. Y hablaba en cordobés. Insiste, ahí vuelve a intentar con Reutemann. Reutemann no quiere, raja porque dice que él vio cosas que no quería, que sé yo cuánto, y se lo propone a Felipe Solá. Y Felipe Solá no le cree a Duhalde que era en serio, cree que lo está haciendo para que diga que sí y después negociarlo. Pero no tenía quién, y el que seguía, yo digo porque yo estaba ahí, por descarte, el que seguía su camino, pensando en que íbamos a pelearla para el 2007, el 2011, con mayor seguridad, se encuentra que no había nadie en la cancha. Y entonces, no es que Duhalde lo descubre, no, Duhalde lo llama a Néstor porque no tenía candidato. No le queda otra. pero lo que se impone es el... No, me refiero a la contradicción que hay en ese tiempo, como también creo que
es para un momento, para otro momento, para otro programa, pero el piquete y cacerola hay que analizarlo un poquito más fino, porque creo que ahí hay muchos sectores que se habían beneficiado con el menemismo y que se habían frustrado, que son los gorristas. Sin duda. Pero mientras fueron beneficiados, minga la desocupación, minga los laburantes. Pero es que en las elecciones que gana Néstor Kirchner, lo que se impone es el antimenemismo. Claro. Todos los que no lo iban a votar nunca a Menem, o la poca porción que le iba a votar, que no le daba para ganar. Igual hay un porcentaje ahí entre Menem y López Murphy muy fuerte. Sí, ¿no? y claro. Carrió. Carrió. Pero Carrió Sí, en aquel momento era más progresista, ¿no? Sí, Carrió no se identificaba tanto como López Murphy, directamente era un ultra como ahora, ¿no? Lo mismo, sí. No, es cierto que en ese momento era una mujer con otro proyecto la Carrió, ¿no? No era lo mismo que bueno, de lo que hizo después. Pero es cierto, lo de Néstor no llegó a explicitarse el programa de Néstor porque no tenía programa Néstor. Claro. Todo lo hizo en ejercicio del gobierno. Todo lo que nosotros valoramos lo hizo ya siendo presidente. Menos mal, ¿no? Que fue así. Sí, por eso digo que es capaz que si no hubiera salido otra cosa. Es pasa hasta que azaroso, ¿no? Tenía una cosa muy especial, era un hombre muy particular, con una cosa muy especial, donde sabía dónde estaba el meollo de la cuestión y para dónde había que arrancar. Marcelo estuvo ahí desde temprano, mucho antes que todos nosotros. Bueno, te agradecemos muchísimo, Fernando, haber estado en nuestro programa. Te vamos a invitar de vuelta porque hay muchísimas cosas que quedaron colgadas. Bueno, gracias a ustedes. Hecho una alegría reencontrarnos. Bien. Sí, un abrazo enorme. Lo mismo digo, ha sido además muy esclarecedor.